Pues tenemos con nosotros a Ted Blake. Él es director de la organización Puertas Abiertas. Muchas gracias por estar con nosotros, Ted. Y bueno, Puertas Abiertas es una organización que se dedica a proteger o dar apoyo a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Y si te parece, bueno, empezamos ya con la entrevista. Mi primera pregunta es, bueno, miles de cristianos han sufrido ya la violencia sin piedad de Boko Haram durante años. Entonces ahora con el secuestro de estas 200 niñas hace ya un mes ha adquirido todo como mayor dimensión. ¿Por qué ha traído tanto la atención el secuestro de estas 200 niñas? Es una situación en la que el tema de la persecución de los cristianos no es un tema que realmente llame mucho la atención a los medios de comunicación. Es como algo que no interesa para los medios de comunicación. Pero como el secuestro de 200 niñas ha ocurrido todo a la vez y además ha coincidido en un momento en el que estaban explotando bombas en un mercado y además ha habido bastantes ataques a diferentes pueblos nigerianos y han quemado el pueblo entero y han estado matando a cristianos de una forma prácticamente intentando exterminar a los cristianos. Toda esta actividad tan violenta está llegando al conocimiento de la población en general, porque ya es algo que clama al cielo y que requiere una respuesta de la población. Pero, como bien dijiste, es algo que lleva tiempo ocurriendo. El secuestro de niñas es algo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Lo único que ha cambiado es que han secuestrado a 200 niñas a la vez. Y por ser tantas niñas a la vez, y ha sido una cosa tan sonada, por eso ha llegado a los medios de comunicación. Porque dicen que ya hay muchas más niñas secuestradas y retenidas en lugares al otro lado de la frontera, con Camerún, con Níger, con el Chad. Y las tienen ahí retenidas esperando a sacarlas a diferentes lugares para venderlas como esclavas o quién sabe qué. Bueno, con la grabación del líder de las niñas en el secuestro, parece ser que Boko Haram quiera darse a conocer al mundo un poco difundiendo vídeos como Al Qaeda. ¿Significa esto que han ganado poder o que se creen poderosos? Su objetivo, desde luego, es alcanzar el poder absoluto en Nigeria y están trabajando para eso. Y también la otra parte de su objetivo es eliminar el cristianismo, exterminar el cristianismo de Nigeria. Quieren empezar en el norte, donde ellos tienen fuerza, pero están trabajando para ir extendiéndose hacia el sur. Y no tienen ningún problema en declarar esto libremente al mundo. El nombre Boko Haram quiere decir que la formación occidental es mala. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con algo que ellos interpretan que viene de Occidente, entonces eso lo quieren eliminar de su país. Pasando ya al caso de República Centroafricana, visto desde fuera, el conflicto parece más bien una cruzada entre musulmanes y cristianos. Últimamente son más los musulmanes los afectados por la persecución de los cristianos, o bueno, que se autodenominan cristianos anti-Balaka. ¿Qué puede decir una organización cristiana como es Open Doors, Puertas Abiertas, al respecto? Bueno, una de las cosas que tenemos que perfilar al principio de esta conversación es que la lucha en la República Centroafricana es una lucha socioeconómica, no es una lucha religiosa. Y tiene sus matices religiosos porque el hecho de que los cristianos han sido los que son mayoritarios en el país y han tenido el poder y la economía. Y los musulmanes han sido minoritarios y han tenido menos riqueza y se han rebelado para conseguir ciertas cosas.
Y luego también uno de los líderes que ha promocionado toda la revolución musulmana o de los musulmanes ha usado el tema de la Sharia y la lucha religiosa para animar a personas de otros países a participar en esta guerra para conquistar, digamos de esa forma, el país, para convertirlo de una forma ideológica en un país musulmán. Perdón. Pero la lucha no es necesariamente una lucha de musulmanes contra cristianos. Se dice que los anti-Balaka son cristianos. Los anti-Balaka es un grupo de personas heterogéneo que se han agrupado como un grupo de defensa en contra de los que estaban robando sus ganados y sus campos. Y se han configurado como este grupo para su autodefensa. Y luego ellos han reaccionado contra los musulmanes que les han atacado y han ido para tomar venganza de ellos. La mayoría de estas personas no profesan la fe cristiana. Muchos de ellos son animistas o son de otras religiones tradicionales africanas y no tienen nada que ver con el cristianismo. Entonces entendemos que es un error hablar de esto como una batalla entre musulmanes y cristianos. Pero sí es verdad que hay musulmanes involucrados, hay cristianos involucrados, pero la mayor parte de lo que se está haciendo es personas que no son cristianos ni musulmanes que están atacando a los musulmanes, y musulmanes o personas relacionadas con el Islam que están atacando e intentando conseguir un beneficio económico. ¿Qué trabajo está realizando ahora mismo Puertas Abiertas, Open Doors, sobre el terreno Nigeria, República Centroafricana? La labor principal de Puertas Abiertas cuando entra en el país de la República Centroafricana son dos cosas completamente diferentes, entonces hay que hablar de cada país por separado. Al entrar en la República Centroafricana, lo primero que ha hecho Puertas Abiertas es hablar con los líderes y ayudarles a entender la responsabilidad de la Iglesia cristiana en lo que ha sucedido en este país. Hablamos de la Iglesia cristiana en todo su conjunto, de todos los que se llaman cristianos, independientemente de la denominación que tengan. Porque, como dije al principio, hablando de la República Centroafricana, la Iglesia cristiana o los que pertenecen a la Iglesia cristiana son las personas que han tenido el mayor poder económico en el país centroafricano. Por lo tanto, algunas de las políticas que han tenido empresariales han sido injustas hacia algunos de los musulmanes. Y esa injusticia es parte de lo que ha causado esta rebelión o esa revolución de los musulmanes hacia los cristianos. Entonces hay un aspecto en el que los cristianos han sido responsables de lo que ha ocurrido ahí. Y eso ha llevado a que muchos cristianos han tenido que decir, pues mira, reconozco que lo hemos hecho mal, me arrepiento de lo que hemos hecho y quiero corregir los errores. Y esta es una de las cosas de las que ha ido tratando el tema de nuestra misión de Puertas Abiertas, es confrontar a los cristianos con la realidad de lo que ha sido su situación. Pero aparte de eso, ya que ha ocurrido toda una serie de matanzas, de incendios, de quemas de casas, de robos, de despojos totales, pues Puertas Abiertas entra en este país y busca cuáles son las necesidades y cuáles son las necesidades más apremiantes para saber qué podemos hacer que no están haciendo nadie más. Y una de las cosas que descubrimos es las mujeres que han sido violadas durante todo este ataque.
Han sufrido la vergüenza de ser violadas y luego el desprecio de sus maridos porque fueron violadas y luego la alienación de la Iglesia por el hecho de ser violadas. Y entonces se encuentran completamente solas, completamente abandonadas y sin ningún recurso, ninguna ayuda de ninguna clase. Cuando nosotros descubrimos que ellas estaban así, les ofrecimos ayuda médica y ayuda postraumática para poder recuperarse de toda esta situación y luego pues restablecer sus vidas. Y este es uno de los trabajos principales en los que estamos involucrados ahora mismo en la República Centroafricana. ¿Cuál es la motivación real de estos grupos? ¿Es la religión la verdadera motivación de, no sé, Boko Haram, Antibalacas, Seleka? En Nigeria sí. Nigeria tiene una visión muy clara de que quieren convertir al país en un país basado en la ley Sharia, lo cual quiere decir que quieren que haya una ley islámica en el país conforme a la normativa más rígida y más radical del Islam. Entonces, en ese caso sí es totalmente una situación religiosa. En la República Centroafricana es otra historia. Hay una motivación económica, que los musulmanes tienen una situación de pobreza y están buscando entrar en una posición donde ellos puedan tener un poco más acceso a la economía del país. Frecuentemente vemos cómo estos grupos radicales, ahora Boko Haram, pero me acuerdo también de Lord Resistance Army de Joseph Kony en Uganda, se atribuyen como herramientas de Dios, ¿no? Dicen hacer lo que hacen por Dios. ¿Cómo cree que perjudica esto al cristianismo, o al cristianismo y al Islam? Bueno, la historia ha estado llena de personas que han hecho cosas en nombre de Dios y cada vez que se ataca con un ejército a otro grupo de personas en nombre de Dios, el resultado de eso es dejar el nombre de Dios por los suelos, porque evidentemente lo que Dios busca es el bien del pueblo, el bien de la población. No busca destruir, no busca destrozar, no busca eliminar, exterminar una población. Entonces, esto, desde la llegada de la persona de Jesucristo y su muerte y su resurrección, la enseñanza de Jesús ha sido siempre una enseñanza de reconciliación, de hacer el bien al enemigo, de hacer el bien por todo el mundo y no mirar a quién estás haciendo el bien, sino buscar hacer el bien para poder así de alguna forma ganar al que está perdido. ¿Considera adecuada la imagen que se está transmitiendo desde los medios del conflicto en Nigeria y República Centroafricana? ¿Corresponde con la realidad? Los medios de comunicación en cuanto a la República Centroafricana están centrando esto como una batalla de religiones, de musulmanes contra cristianos. Nosotros creemos, por lo que hemos dicho ya anteriormente, de que esto no es una visión distorsionada de la realidad, de que no es una batalla musulmanes-cristianos. La situación de Nigeria es una situación que es principalmente musulmanes intentando exterminar a los cristianos. Y a veces se queda corta la información que sacan acerca de esto también, porque se habla de que ha explotado una bomba en un centro comercial o un centro de transportes y que un porcentaje alto de las víctimas son cristianos, pero no se dice que es intencionado
que mueran cristianos por medio de estas explosiones. Entonces, en un lado, por una cuestión es distorsionada porque se está diciendo una cosa que en realidad no es, y por otra se queda corto porque no dice toda la historia. Según dice usted, el objetivo fundamental de Boko Haram es el Islam, es instaurar el Islam en Nigeria. ¿Cree usted que si se contara más esta realidad en Europa, España, también pudiera fomentar el odio hacia los musulmanes, esa llamada islamofobia? Sí, esto es uno de los peligros, porque dentro del Islam las personas tienen diferentes formas de entender las cosas. Si lo pusiéramos dentro del cristianismo, no es lo mismo ser un cristiano católico romano que un cristiano ortodoxo, que un cristiano protestante. Hay diferentes formas de entender las cosas y hay diferentes niveles de entender muchas de las cosas, y esto ocurre dentro del Islam también. Hay los suníes, los chiitas, y hay otros grupos. Yo no soy un experto en el Islam, pero entiendo de que hay diferentes grupos y unos son mucho más radicales que otros, y otros son musulmanes nominales, como tenemos aquí en España los cristianos nominales, que yo soy cristiano pero no practico. Pues hay muchos musulmanes que son musulmanes pero no practican, y entonces para ellos algunas de estas expresiones radicales del Islam les produce un rechazo muy fuerte, porque no es lo que ellos han creído, no es lo que ellos han entendido del Islam, y entonces lo ven de una forma que no les aporta a ellos nada. Y entonces, si la gente, el público en general, entiende esto como una cosa de los musulmanes están intentando exterminar a los cristianos, pues sí puede producir una actitud de rechazo a los musulmanes. Ahora, lo que nosotros queremos enfatizar aquí, nosotros no estamos en contra de los musulmanes ni de nadie, estamos a favor de Jesucristo, que es una cosa completamente distinta, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga la oportunidad de saber quién es Jesucristo de una forma auténtica, de la forma en que está expresado quién es Jesucristo en la Biblia, y que no sea una cuestión simplemente de formas religiosas, sino que sea una forma auténtica de poder conocer a la persona de Jesucristo. Y por eso hay que tener cuidado a la hora de expresar esto de que es un ataque musulmana, es un ataque de un grupo de musulmanes extremistas que tienen un objetivo claro, que es islamizar su país, y no es una cuestión de que todos los musulmanes quieren exterminar a todos los cristianos, porque no es la realidad. Según la lista de los países donde más sufren los cristianos que realiza todos los años vuestra organización, Puertas Abiertas, Nigeria y República Centroafricana están en el puesto 14 y 16 respectivamente. Son países donde, a diferencia de otros países de África, sobre todo en el norte, donde también hay una alta persecución a los cristianos, pues aquí no hay una religión claramente predominante, como si hay en esos otros países. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿es evitable este tipo de conflictos en una situación así como se da en Nigeria y República Centroafricana? Estamos hablando de que si se puede convivir y evitar estos conflictos entre musulmanes y cristianos. Egipto no es un ejemplo perfecto de ello, pero es un ejemplo donde se ha limitado la violencia entre musulmanes y cristianos. Y de hecho, cuando ha habido unas manifestaciones de radicalización de los ataques contra los cristianos,
los mismos musulmanes moderados han salido a la calle a defender a los cristianos, porque entienden que los cristianos han hecho bien a sus vecinos musulmanes, y por eso dicen, pues esta gente es gente buena y no se merecen ser tratados de esta manera. Entonces es posible, pero tiene que ser en una situación donde haya una intencionalidad tanto de una parte como de la otra, de buscar puntos de conexión, puntos de unión entre unos y otros, y que haya un deseo de tener paz tanto por una parte como por la otra. Muchas veces se dice que para tener una pelea hacen falta dos, pero para que uno le pegue una paliza a otro solo hace falta uno con malas intenciones. Entonces no podemos evitar que uno tenga un deseo de hacer mal a otro, y eso es inevitable si uno se levanta y dice, pues yo voy a pegar porque quiero pegar. Pero siempre que haya un deseo de llevarse bien entre los dos, por las dos partes, entonces sí se puede llevar a cabo. Y bueno, ya como última pregunta, ¿qué otros países en África presentan características parecidas a Nigeria y República Centroafricana? ¿Qué países vecinos podrían incluirse también en la lista? Por ejemplo, Camerún, que está ahí en medio de los dos. Ahora mismo no conozco la situación exacta de Camerún. Sudán del Sur, no, o sea, lo que es Sudán, o lo que era Sudán hasta hace un año o 2 años, era una situación igual que la de Nigeria, que la parte norte era musulmana y la parte sur era cristiana, y entonces al final han llegado a un acuerdo de separar en 2 países y tener un país musulmán y un país cristiano. Sigue habiendo problemas allí porque los del norte siguen queriendo los recursos del sur, entonces ahí hay problemas y dificultades todavía, pero era una situación similar donde había una división en el país más o menos del 50-50% de cristianos y musulmanes. Hay otros países en el mundo donde también hay cierta presencia. Siria era un país donde los cristianos vivían en una situación bastante pacífica y llevan existiendo en Siria, en el país, desde el primer siglo, y ocupaban, o sea, eran aproximadamente el 10% de la población hasta la guerra civil. Ahora, por causa de la guerra civil y por otra vez los islámicos radicales que han estado participando como parte de los rebeldes, y uno de sus objetivos es exterminar todo lo que no sea el islamismo radical. O sea, el islamismo moderado tampoco les gusta y entonces están en contra de eso, pero los cristianos también eran uno de sus objetivos principales. Entonces hay cosas así de ese tipo, donde los cristianos sí han vivido en paz junto con los musulmanes, y de repente entran radicales y quieren causar este problema. En el caso de Sudán del Sur,